Yo creo que Octavio Paz influyó mucho en la literatura iberoamericana, pero de una manera doble, porque él, entre muchas facetas, pero tenía dos esenciales. Una, como poeta, que a él le importaba mucho recalcar que era poeta, porque la poesía es menos conocida, se habla menos de la poesía. Él decía que la poesía era como un ritual que ocurría en las catacumbas. Y él tuvo mucha influencia en creación de una poesía moderna, de una poesía, digamos, surgida de la modernidad de los años 30, por ahí. Ese tipo de poesía es la que él va desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces es uno de los grandes poetas modernos de América Latina y en ese sentido tiene una notable influencia y sobre todo él es un poeta muy notable, con algunos grandes libros, ¿no? Pero luego tiene la influencia de haber sido un gran ensayista y además un ensayista que hacía literatura. Quiero decir que hay ensayistas muy académicos que escriben libros que a lo mejor son muy interesantes, pero que para el no experto son libros aburridos de leer. Es decir, son libros que tienen mucha enseñanza, mucha materia, es importante conocerlos, pero no es entretenido leerlos, no es literario leerlos. A diferencia de eso, Octavio Paz, como Ortega y Gasset, escribía muy bien. Escribía una prosa magnífica, una prosa llena de imágenes, llena de sonoridad, era una prosa de ensayista literato. Entonces, como al mismo tiempo tenía muchas ideas, era un hombre rico en ideas y que expresaba las ideas a través de imágenes literarias, ese proceso del Octavio Paz ensayista creador y creativo, creador de ideas y creador de su propia prosa, de una prosa, como digo, brillante, imaginativa, que te golpeaba, que te arrastraba con ella, ese Paz a veces, curiosamente, llega a ser más importante en cuanto a influencia, que tú me decías, llega a ser casi más importante que el Paz poeta. Es verdad que sin el Paz poeta a lo mejor no hubiera existido el Paz ensayista, pero realmente a veces es un poco difícil entender cuál de los dos tuvo más fuerza, porque el Paz ensayista, como digo, no era un ensayista seco, era un ensayista literario, es un ensayista que tiene una enorme calidad de prosa, entonces eso lo hace también, es decir, leer El arco y la lira, a mí me parece a veces tan placentero y tan iluminador como leer Ladera Este, que es uno de sus libros de poemas, ¿no? Yo creo que en general sí, porque Octavio Paz, como los grandes ensayistas, no iba a temas muy precisos, ¿no? Como a veces va el erudito, hay eruditos que hacen un ensayo, que a lo mejor es muy interesante, sobre un pequeño aspecto de no sé qué parte, ¿no? Pues no sé, la imagen onírica en el surrealismo. No, Paz hacía, digamos, proyectos ensayísticos mucho más amplios. Entonces puede haber aspectos que hayan podido quedar superados, pero en general las teorías de Paz, que son muy amplias, sobre la poesía, sobre la utilidad de la poesía, sobre el significado último de la poesía, sobre la poesía moderna y quiénes fueron los grandes creadores de la poesía moderna, por ejemplo, en Los hijos del Limo, todo esto son ensayos que siguen teniendo una validez muy grande. Yo no sé a otro nivel, o algún otro tipo de ensayos, como por ejemplo su ensayo sobre México, El laberinto de la soledad, que él intenta explicar qué es México como país, ¿no? En qué se basa, si se puede decir así, la mexicanidad, pues que es un libro antiguo de él, un libro publicado en los años 50. Yo no sé, por ejemplo, si ese libro seguirá siendo para los mexicanos un libro de referencia. A lo mejor no es ya un libro actual, pero desde luego será uno de los libros clásicos en los que alguien que quiera conocer cuál ha sido la idea de México como nación tiene que acudir al laberinto de la soledad de Paz. Un personaje de la envergadura de Octavio Paz no es el tipo con el que se dice esto sí, esto no, A sí, pero B no. Más bien es al contrario, es una persona que tendería a aglutinarlo todo, es decir, A y también B, A y B y C, las tres valen, es decir, probablemente no hay ningún punto de vista que se quede fuera. Habrá puntos de vista que sean más importantes que otros o que tengan más cantidad de razón que otros, pero seguro que todos ellos tienen un punto importante en Paz, porque una de las cosas que más cautivaba de Octavio Paz cuando lo conocías personalmente era la enorme amplitud de visión
que él tenía, junto a un dato que es más anecdótico, pero que a lo mejor explica también, y que también lo emparenta con un gran pensador y gran escritor como era Ortega y Gasset, que es que Paz era un hombre muy mundano, que era muy sensible, por ejemplo, a cómo iba la gente vestida, o si sabía pedir, si pedían algo para beber, si sabían pedir lo que había que pedir en ese momento. Entonces, esa idea de un hombre que ha viajado mucho, que se ha movido en ambientes distinguidos, que esa idea de mundanidad que hoy probablemente esté decayendo, porque hoy viaja cualquiera y el viaje se ha convertido en una vulgaridad, pero cuando viajar era algo distinto y era algo más profundo y era algo también un poco más elitista, él conservaba esa idea del viaje y esa idea de la mundanidad, que era la diversidad y un cierto tono chic. La diversidad puede seguir existiendo, lo del tono chic, desde luego en los viajes ya es pedir peras al olmo, por utilizar otro título de Paz.